Dios le bendiga mucho más en esta noche desde el Ministerio Juvenil, Juventud Decidida en Cristo. Le da la bienvenida a este tiempo, a este culto de jóvenes. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, José Contreras, nuestra pastora Iris Benítez, evangelista José Daniel. Damos gracias a Dios por usted que está aquí de manera presencial y usted que se conecta con nosotros. Dios le bendiga mucho más. Quiero invitarle, vamos a estar dando gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos. Te damos a ti, Señor, las gracias. Gracias por darnos la oportunidad de hoy poder hablar de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque usted está con nosotros siempre, cada día. Así como lo has prometido, Jesús, en tu palabra, que tú estarías con nosotros todos los días. Creemos que tu palabra tiene cumplimiento en este tiempo. Señor, te damos gracias en esta hora y te pedimos que este tiempo que vamos a estar aquí compartiendo la palabra sea un tiempo de bendición. Te pedimos, Espíritu Santo, sea usted guiándonos a toda verdad, dándote gracias, Señor, porque creemos que donde está la presencia del Espíritu Santo, allí hay libertad. Dios, te damos gracias y oramos para que tu palabra cumpla el propósito con el cual usted la envía a nosotros. Dándote gracias a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos en esta hora a hacer lectura de la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 en adelante, y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Entonces podemos mirar en esta hora la vida de un hombre que entra dentro de la palabra, está hablando y está dando los nombres de los descendientes de Judá, y podemos entonces encontrar a Jabes, que dice la palabra, hay como algo que marca allí, y Jabes dice que fue más ilustre que sus hermanos. Y podemos mirar y resaltar algo, y es que Jabes no lo resalta la palabra porque hizo una gran hazaña o porque hizo un acto muy valeroso, sino que Jabes es recordado y está aquí en este pasaje porque hizo una oración. Y la oración de Jabes, de ella aún se habla en este tiempo, porque dice la Escritura que Jabes estaba en medio de su familia, pero Jabes, dice también la palabra, que él fue más ilustre que sus hermanos, porque aún su nombre, que tenía un significado para su madre, porque dice la palabra que esta mujer lo dio a luz en dolor, por eso le colocó ese nombre. Y Jabes marca un antes y un después en medio de su familia, después que invocó el Dios Todopoderoso. Entonces podemos mirar que la oración, cuando Jabes pide ayuda a Dios, cuando Jabes hace esta oración, cuando Jabes clama a Dios y busca el rostro del Señor, dice que él invocó el nombre del Dios vivo, del Dios de Israel, y expresó lo que él necesitaba. Y lo que le dice en esta oración, que solamente tarda un versículo, dice: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y dice la palabra que Dios le otorgó lo que Jabes pidió. Entonces podemos mirar que una oración marcó una vida. Una oración vemos que marcó
el futuro de Jabes y de su descendencia, porque vemos que dice la misma palabra que Jabes fue más ilustre en medio de sus hermanos, porque fue el que se volvió al Dios Todopoderoso. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando usted y yo clamamos a Dios, vamos a ver algo diferente. Las personas que están a nuestro alrededor van a notar la diferencia. Jabes destacó no porque hizo grandes cosas, actos valerosos, sino porque buscó al Dios Todopoderoso, buscó al Dios de Israel. Entonces miramos que cuando usted y yo buscamos a Dios con todo el corazón, de manera sincera, le vamos a encontrar. Cuando nosotros buscamos a Dios en medio de lo que estamos viviendo, porque dice la palabra que Jabes estaba en medio de un círculo de dolor. Dice que su madre aún lo marcó con su nombre diciendo: te llamarás Jabes porque te di a luz en dolor. Entonces, usted de pronto se ha dado cuenta que hay familias que manejan, hay algo que es difícil que se quebrante en medio de la familia. Usted de pronto puede ver familias enteras que han sido marcadas por hechos, por enfermedades, pero solamente la intervención de Dios puede cortar toda maldición. Y la maldición que cargaba Jabes, aún con su nombre que significaba dolor, esta maldición fue quebrantada desde el momento mismo en que invocó al Dios Todopoderoso. Es decir, que cuando usted y yo oramos, podemos estar marcando no solamente nuestro futuro, sino el futuro de nuestra familia. Cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo buscamos el rostro del Señor y cuando hay una verdadera conversión, este hombre invocó a Dios, se volvió al Dios Todopoderoso. Es decir, que él hizo un alto en su camino. Él decidió: no voy a seguir en este círculo que estoy dentro de mi familia, yo me voy a parar, yo voy a hacer algo diferente, y fue buscar al Dios de Israel. Ese día, el día que Jabes oró, pudo ver algo diferente, y dice la palabra que en una oración tan sencilla pero tan poderosa, de la cual nosotros hoy todavía, muchos años después, estamos hablando, vemos que trascendió la historia. Y dice la escritura que todo lo que pidió Jabes, Dios se lo otorgó. Es decir, que Dios está dispuesto a conceder las peticiones nuestras cuando las hacemos con un corazón sincero. Y dice la palabra entonces, Jabes en medio de su oración pidió a Dios que lo bendijera. Esta fue la primera petición de Jabes: oh, si me dieras bendición. ¿Y cuántos de nosotros podemos orar a Dios entonces y pedir por bendición? Jabes clamó y le pidió a Dios que lo bendijera. Dios entonces escucha la oración de Jabes, y él no solamente le dice: Señor, dame de tu bendición, sino que también vemos que hay un segundo pedido en su oración, y dice la palabra: si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Es decir, Jabes le está diciendo: Señor, ayúdame aún en lo que estoy haciendo, ayúdame en mi trabajo. Miren que Jabes le está pidiendo a Dios bendición, que lo ayudara en su trabajo, en la labor de sus manos, y que estuviera con él en todo lo que él hiciera. Dice: y si tu mano estuviera conmigo. Y por último le dice: y me librares del mal. Entonces miramos en esta oración 4 peticiones. Jabes pide entonces bendición. Jabes pide a Dios que le ayudara en lo que él hacía, aunque la palabra no especifica a qué se dedicaba Jabes. Dice la palabra que él está pidiendo al Señor que lo ensanchara su territorio. No sabemos si era un hombre comerciante, un hombre que se dedicaba a la agricultura, no sabemos, pero lo que le está diciendo Jabes a Dios es que le ayudara, que interviniera en lo que él estaba haciendo, y también le estaba pidiendo que estuviera con él. Entonces, qué importante ver que cuando usted y yo involucramos a Dios en nuestra vida va a cambiar.
Y la vida de Jabes cambió y todas sus generaciones cambiaron. Porque cuando hay una mujer, hay un hombre, hay un joven que se levanta a buscar al Señor, las cadenas de maldición son quebrantadas. Esas cosas que veníamos trayendo por generaciones son cortadas en el nombre de Jesús. Por eso la palabra destaca que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Entonces miramos que este hombre pidió que Dios estuviera presente en todo lo que hacía, que estuviera Dios con él donde quiera que fuera, que Dios derramara de su bendición, que Dios lo ayudara, que Dios lo ensanchara, que Dios lo librara del mal para que no lo dañara. Y dice la misma palabra que Dios le concedió aquello que pidió. Entonces podemos mirar a Dios que está atento al clamor de sus hijos y también está atento cuando un hombre, una mujer, un joven se vuelve en amistad con él. Cuando Jabes invoca el nombre de Dios, él se está volviendo de sus caminos y le está diciendo al Señor: Señor, yo quiero caminar contigo. Entonces podemos mirar que en el caminar que tuvo Jabes después de esa oración fue diferente. Ya Jabes no caminaba y no hacía las cosas en sus propias fuerzas, sino que involucró a Dios en todas las áreas de su vida. Y qué importante es que usted y yo también podamos involucrar a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos, en nuestros proyectos. Decirle a Dios: Señor, ayúdame en lo que hoy estoy haciendo, en mis sueños, y Dios lo puede conceder. Porque así como vino respuesta para Jabes, de la misma manera puede venir respuesta para usted y para mí cuando nos volvemos de manera sincera al Señor. Cuando hay una verdadera conversión. ¿Usted no cree que Jabes se volvió al Señor? Es porque en él hubo una verdadera conversión. Porque muchas veces hay personas que buscan a Dios por conveniencia, para que Dios les responda a alguna petición, pero en sí no hay un verdadero arrepentimiento, no hay un cambio genuino, no hay una verdadera conversión. Pero podemos ver en lo que le aconteció a Jabes que en él hubo un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión. Entonces, dice la palabra que Jabes entonces pudo resplandecer. Y no es que Jabes se haya enseñoreado de sus hermanos. No es que Jabes estuviera allí para humillar a sus hermanos, sino que en Jabes hubo algo que no se encontró en el resto de su familia. En Jabes hubo algo diferente que lo hizo destacar, lo hizo resplandecer. Porque cuando Cristo viene a la vida de una persona, esa tiniebla es quitada, porque Jesucristo, la luz que es Jesús, llega a alumbrar toda tiniebla. Amén. Porque el pecado trae oscuridad, trae desesperanza. Usted no se imagina Jabes en su juventud, en su adolescencia, deseando de pronto muchas cosas, pero nada le salía. Deseando muchas cosas en su corazón y de pronto intentando una y otra vez. Pero hubo un momento en el cual él pudo comprender que solo el Dios de Israel, el Dios vivo, podía cambiar su situación. Así que nosotros, y el llamado en esta noche, es para que usted y yo oremos como oraba Jabes. Jabes oró de manera específica. Yo no sé cuál es su petición. Usted que está aquí, joven que está en este lugar, usted que me escucha, dama, amigo que me escucha en esta hora, no sé cuál sea su petición, pero Jabes presentó a Dios su necesidad. En esta noche es una noche para presentar esa necesidad, ese anhelo, lo que usted hoy está deseando. Podemos presentarlo al Señor, al Dios de Israel. Aún Jabes oró por bendición, pero también pidió para que Dios lo ensanchara, para que Dios estuviera con él. Y esta yo creo que es la mejor petición, que Dios esté con nosotros. Amén. Y
Jabes involucró entonces, este hombre involucró a Dios en todo y por eso su vida cambió. Dios le otorgó lo que este hombre pidió. Entonces miramos cómo Jabes entra en la descendencia de Judá, de la misma descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Es como si hubiera ahí un paréntesis, pero está como recordatorio para todo aquel que busca al Señor. Su vida es cambiada y su vida es transformada. Yo no sé cuántos podemos decir, el Señor ha cambiado mi vida. Jabes pudo experimentar un cambio en su vida, así como los que hemos abierto nuestro corazón al Señor, hemos recibido y hemos experimentado un cambio. Hemos experimentado ese cambio y es el mismo cambio que Dios quiere que usted experimente, pero es necesario que busquemos de todo corazón al Dios Todopoderoso, invocar al Dios de Israel, volvernos a Él, reconocerlo en todos nuestros caminos. Y de ahí en adelante entonces Jabes comienza a caminar. Su familia empieza a ver algo diferente en este hombre. Su familia empieza a notar que ya no es el mismo y de pronto le podían preguntar qué te pasó. Y con la vida que experimentó este hombre de ahí en adelante, aún pudo ser testimonio vivo para su familia, para que también ellos conocieran que hay un Dios que contesta la oración que hacemos de manera sincera. Tenemos un Dios que responde, porque dice la palabra que Dios le otorgó lo que Jabes pidió en oración. Así que hoy resaltamos la vida de este hombre llamado Jabes, que oró. Y podemos encontrar muchas personas que oraron al Señor en la palabra, diferentes ejemplos, pero vemos cómo este hombre se levantó de la condición difícil en la cual se encontraba y pudo ver algo diferente. Hoy Dios quiere que usted y yo nos levantemos y lo que estamos viviendo en este momento, en este presente, no va a definir nuestro futuro. Cuando usted y yo abandonamos nuestra vida en las manos del Señor, tenemos y tendremos un futuro lleno de esperanza. ¿Cuántos creen que tendremos un futuro lleno de esperanza? El futuro cambió para Jabes y para los que vinieron después de Jabes. Su vida fue cambiada, su vida fue impactada. Fue un hombre que determinó algo. Por eso, cuando leemos también la historia de Job, fue un hombre también, encontramos cuando uno de sus amigos le dice, Job, cuando nos volvemos al Dios omnipotente, cuando nos volvemos en amistad con el Señor, dice que alejaremos de nuestra tienda la aflicción. Qué importante es volvernos al Dios Todopoderoso. Y es la reflexión en esta hora que nos deja esta palabra. Buscar al Señor. Y lo podemos buscar no importa la edad. La palabra no nos dice qué edad tenía Job. Pero en el momento mismo en que él hizo ese pare en su vida fue transformada. Así que joven que me escucha, dama, caballero, hermano, amigo que me escucha en esta noche, no importa la edad que usted hoy tenga, si hoy usted invoca al Dios vivo, al Dios todopoderoso, clama a Él, así como clamó Jabes, Dios le concedió lo que pidió, porque lo hizo. Él presentó todo delante del Señor. Él involucró a Dios y él se movió y se dispuso a caminar con el Señor. Y Dios concedió lo que él anheló. Así que vamos a estar en esta hora en pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra en esta hora. Y animarle. En el Señor tenemos futuro y esperanza. Usted, joven que está en este lugar, de pronto dice, es que no sé, no entiendo, no veo cómo voy a poder salir adelante. Pero Jabes pudo salir adelante porque se volvió al Dios de Israel. Usted puede tener un futuro lleno de esperanza
Usted puede decirme en esta noche, es que la situación que estoy viviendo en mi casa no es fácil. Pero cuando invocamos a Dios, oramos a Él y le presentamos esa situación, Dios cambia. Amén. Así que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias. Te adoramos y te bendecimos.